¿Por qué se presta tan poca atención al hecho de que las primeras deidades adoradas por la humanidad pudieron haber sido de piel oscura? ¿Y por qué la Biblia, el libro sagrado que ha moldeado las creencias de miles de millones de personas, elude esta cuestión? No se trata solo de un tema delicado, sino de una pregunta que aborda aspectos profundos de la historia, la espiritualidad y la autoidentidad. Es necesario considerar información capaz de sacudir las concepciones establecidas sobre Dios, las Sagradas Escrituras y quienes a lo largo de los siglos han moldeado su contenido. En las antiguas civilizaciones africanas como Egipto, Nubia y Etiopía, los pueblos adoraban deidades de piel oscura con rasgos faciales africanos característicos. Estos dioses eran venerados como mediadores entre el cielo y la tierra. Sin embargo, con el tiempo algo sucedió que llevó a la desaparición de estas imágenes, siendo reemplazadas por otras, dioses de piel clara, cabello rubio y ojos azules. ¿Fue esta una transformación natural de las creencias o un cambio deliberado en la historia espiritual? Es fundamental comprender por qué la Biblia, que pretende ser la palabra de Dios, no menciona o incluso quizás borra las raíces africanas de las primeras deidades. ¿Es una omisión accidental o una acción intencionada? Se investigarán testimonios ignorados por muchos, pero conservados en textos apócrifos, tradiciones antiguas y registros no incluidos en el canon oficial. Es posible que la Biblia, en su forma actual, no cuente toda la verdad. Es importante entender quiénes fueron los primeros dioses adorados por la humanidad y por qué sus nombres e imágenes desaparecieron del mundo moderno. Se debe analizar cómo el poder político y religioso moldeó la Biblia, excluyendo o reinterpretando elementos que amenazaban el nuevo orden espiritual. Es preciso debatir la verdadera apariencia de los personajes bíblicos y considerar datos históricos y textos olvidados que indican que muchos de ellos eran de piel oscura. Es crucial explorar libros perdidos, como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, que pueden contener respuestas ocultas a la humanidad. Se debe comprender cómo cambió la imagen de Jesús a lo largo de los siglos y cómo esto afecta la percepción de Dios por millones de personas. También es necesario examinar las razones de este silenciamiento de verdades y quiénes se benefician de este ocultamiento espiritual. La pregunta principal es: ¿qué podría significar la restauración del origen africano de lo divino para la fe y la autoidentidad de cada individuo? Es necesario volver a los orígenes, a la época de los primeros dioses, para comprender cómo y por qué fueron borrados de la memoria bíblica. Con una mente abierta y un espíritu inquisitivo, vale la pena viajar al pasado, mucho antes de la Biblia en su forma moderna, antes de los concilios, las traducciones y el uso de la escritura como instrumento de control. Es necesario profundizar en las raíces espirituales de la humanidad, hasta los testimonios históricos más antiguos sobre las deidades. Contrariamente a las creencias populares, la espiritualidad no surgió en Europa, sino en África, la cuna de la humanidad. Civilizaciones antiguas como Egipto, Nubia y el sur de Mesopotamia crearon complejos sistemas religiosos con teologías, sacerdotes, rituales, calendarios espirituales y cosmologías. Estas culturas mantenían una conexión directa con sus dioses, que eran negros, con rasgos faciales africanos, piel oscura, narices anchas y cabello rizado. Sus cuerpos fuertes simbolizaban el equilibrio entre el cielo y la tierra, la fuerza y la fertilidad, la justicia y el juicio. En el antiguo Egipto, Osiris, dios de la resurrección, la fertilidad y el juicio de los muertos, era representado con piel verde oscuro o negra, lo que reflejaba su conexión con el Nilo y la tierra fértil de África, llamada Kemet, es decir, tierra negra. Esto no es una coincidencia, sino una afirmación de identidad y un símbolo del origen de la espiritualidad. Nubia, considerada por los académicos como la madre de Egipto,
poseía una cultura cusita con una dinastía de reyes dioses, adoradores de Amón e Isis, que influyó en Egipto y otros reinos del norte de África. Los cusitas no solo adoraban a sus deidades negras, sino que también se consideraban sus descendientes. El concepto de lo negro divino era una realidad espiritual, cultural y sagrada. Las primeras representaciones de figuras divinas humanas se encontraron en estas regiones. Estatuas, frescos e inscripciones en templos y tumbas mostraban a personas negras con vestimentas doradas, coronas de serpientes, ojos delineados y piel oscura resplandeciente. Estas imágenes representaban lo divino, enseñaban, contaban historias espirituales y daban identidad al pueblo. Sin embargo, estas imágenes fueron gradualmente reemplazadas, ignoradas o reinterpretadas. Imperios extranjeros como los asirios, persas, griegos y romanos cambiaron la imaginación colectiva. Las deidades negras fueron reinterpretadas como mitos antiguos, a veces demonizadas, y la piel oscura dejó de considerarse sagrada. Fue un movimiento espiritual estratégico. Con el dominio europeo y la expansión del cristianismo romano, se produjo un proceso de blanqueamiento de las figuras sagradas, una revisión espiritual que cambió la apariencia de Dios, los ángeles y los profetas. La Biblia, traducida e interpretada por europeos, siguió la misma lógica. Lo que antes era un reflejo de la diversidad humana, pasó a seguir un único estándar europeo blanco. En la búsqueda de la verdad, a menudo pasada por alto, conviene recurrir a fuentes no convencionales. Mucha información importante se puede encontrar en documentos históricos, como los registros arqueológicos etíopes, antiguos manuscritos conservados en monasterios coptos e incluso jeroglíficos en las paredes de los templos egipcios. Estos artefactos muestran claramente imágenes de deidades de piel oscura que aceptan ofrendas, guían a los reyes y dictan el destino de las almas. Los viajeros árabes de la antigüedad dejaron testimonios escritos que describían a los egipcios como personas de piel oscura, cuya postura y dignidad recordaban a los dioses. Incluso en el texto mismo de la Biblia se pueden encontrar indicios de esta verdad. Por ejemplo, Moisés y José, tras pasar décadas entre los egipcios, no fueron reconocidos como extranjeros. ¿Cómo sería esto posible si su apariencia fuera drásticamente diferente a la de la población local? Y por supuesto, no sé. Puede olvidar a la reina de Saba de Etiopía, quien fue recibida por Salomón con el mayor de los honores y ocupa un lugar importante tanto en las tradiciones bíblicas como extrabíblicas. No era una invitada casual, sino una realeza de piel oscura, encarnación de la sabiduría, los dones y la conexión divina. Todos estos hechos históricos, como fragmentos de un mosaico, se unen en una imagen completa que muchos prefieren ignorar no por falta de pruebas, sino por la falta de voluntad para reconocer una verdad incómoda. Se ha producido una especie de blanqueamiento de lo divino, que ha tenido un profundo impacto en la percepción espiritual de miles de millones de personas. No solo ha cambiado la imagen de Dios, sino también nuestra concepción de quién es digno de santidad, cercanía al cielo, poder e iluminación. Por eso es tan importante restaurar estas raíces perdidas, para devolver la dignidad espiritual a todo un pueblo y restablecer la justicia en la historia. Porque si la imagen de lo sagrado ha sido distorsionada, la fe de millones se construye sobre una representación incompleta o incluso manipulada. Al negar la presencia de personas de piel oscura en los orígenes de la espiritualidad, perpetuamos un engaño que afecta no solo la fe, sino también la autoestima, la cultura y el lugar en el mundo. Es importante recordar que lo divino no tiene un color exclusivo, pero durante mucho tiempo se asoció con la piel oscura. Reconocer este hecho no divide, sino que restaura la verdad histórica. Ahora que el velo se ha levantado y empiezan a tomar conciencia de esta conexión histórica entre las personas de piel oscura y lo divino, pregúntense,
¿Por qué esta narrativa fue borrada tan meticulosamente a lo largo de los siglos? ¿Quién se benefició de tal distorsión de la historia? Este viaje hacia la verdad apenas comienza y aún quedan muchos descubrimientos por hacer. Así pues, ha llegado el momento de profundizar en este tema y hablar abiertamente sobre quiénes fueron los primeros dioses. Se trata de aquellos que precedieron a los sistemas religiosos modernos, quienes existieron antes de la formación de las religiones occidentales e incluso antes de la consolidación de los textos bíblicos. Es necesario hablar de las deidades que fueron adoradas durante milenios y que moldearon la propia concepción de la espiritualidad y la conexión con lo divino en la humanidad. Y lo más importante, es necesario hablar del color de estos dioses, porque no es solo simbolismo, es una verdad literal. Los primeros dioses tenían rostros, formas y colores, y ese color era el negro. Dios era negro, una afirmación que provoca malestar y rechazo en muchas personas. Para evadir esta idea, a menudo recurren al argumento de que Dios no tiene color. Sin embargo, esta es una explicación moderna y conveniente que permite evitar el enfrentamiento con el hecho de la eliminación intencional de la verdad histórica. Al estudiar las evidencias visuales y espirituales dejadas por las primeras civilizaciones, se hace evidente que la divinidad se representaba con rasgos africanos. No se trata de primitivas estatuillas de barro, sino de antiguas esculturas que sorprenden por su perfección geométrica, armonía estética y profundo simbolismo. Como ejemplo podemos citar a Ptah, venerado por los egipcios como el creador del universo. Se nos presenta como un hombre de piel oscura, ataviado con una vestidura ceñida, con barba ceremonial y un cetro en las manos, simbolizando su poder sobre la creación, la estabilidad y la fuerza vital. Ptah no era simplemente uno de los dioses, era la deidad principal para los habitantes de Memphis. Al reflexionar sobre un pueblo que creía que el mundo surgió de un verbo creativo, una palabra que engendra la realidad, no se pueden dejar de ver paralelismos con la concepción hebrea de Dios, Elohim, que también crea el mundo mediante la palabra. Esto permite sugerir que las raíces de muchas concepciones religiosas modernas se remontan a orígenes más antiguos, africanos y negros. Otra figura significativa es Osiris, símbolo de la resurrección, el juicio de los muertos y la renovación espiritual. También era representado con piel oscura, del color del ébano o verde oscuro, lo que simbolizaba el renacimiento a través de la fértil tierra africana. La historia de Osiris, que incluye muerte, desmembramiento, recreación y resurrección, es una de las narrativas espirituales más antiguas del mundo y encuentra ecos en muchas doctrinas religiosas posteriores, incluido el cristianismo. Y una vez más, el origen de esta deidad se remonta a África, donde lo sagrado y lo negro eran inseparables. Maat, la diosa de la verdad, el orden cósmico y la justicia, es también una figura asombrosa. Con alas extendidas, una pluma en la cabeza y piel oscura, representaba el principio fundamental que sostenía el universo. Todos los actos eran juzgados a la luz de su balanza, el corazón del difunto se colocaba en un platillo, y la pluma de la verdad en el otro. Esta imagen mística simboliza la justicia espiritual que precede a cualquier juicio humano. La justicia tenía un rostro negro y el orden universal en raíces africanas. Recordando que las leyes espirituales más antiguas del mundo originaron el cuerpo negro en mentes de personas negras y en civilizaciones negras tiene una importancia inmensa. Sin embargo, esta verdad ignorada fue normada, más bien silenciada. También cabe prestar atención a los nombres mencionados directamente en los textos bíblicos. Por ejemplo, la palabra utilizada en el libro del Génesis en plural para referirse a Dios. En el principio
espiritualidad africana, la pluralidad de nombres de los dioses creadores no se percibía como una contradicción, sino más bien como una expresión de armonía y totalidad. Este hecho plantea una cuestión importante sobre la influencia de la espiritualidad africana en las tradiciones religiosas posteriores. No se puede negar que estos poderosos ancestros de piel oscura dejaron una profunda huella no solo en la historia, sino también en la teología. El concepto de juicio espiritual después de la muerte, la idea de un Dios creador que utiliza el poder de la palabra, la conexión de la justicia con el equilibrio cósmico, así como la existencia de mediadores como ángeles o espíritus. Todos estos elementos tienen sus raíces en los cultos y filosofías del antiguo Egipto, Nubia, Etiopía y el África prejudía. Todas estas raíces apuntan a un origen común, lo divino con una apariencia africana. Sin embargo, ¿con qué frecuencia se encuentran imágenes de dioses de piel oscura en la vida? ¿Con qué frecuencia los personajes bíblicos aparecen con rasgos africanos en iglesias, películas o Biblias ilustradas? ¿Con qué frecuencia se representa a las personas de piel oscura como legítimos herederos espirituales de estas figuras sagradas? Aquí reside el problema, que va más allá de la estética y afecta a cuestiones de poder. ¿Quién tiene derecho a representar a Dios? ¿A quién se le permite verse creado a imagen y semejanza de la divinidad? Cuando el rostro de Dios es blanqueado, el poder espiritual pasa a otras manos. Este es un juego peligroso que define no solo cómo las personas rezan, sino también cómo se perciben a sí mismas. Si lo divino siempre se representa con piel clara, ¿qué lugar queda para aquellos con piel oscura? Esta pregunta exige una respuesta inmediata, ya que no se trata solo de cultura o historia, sino de una identidad espiritual que ha sido violentamente alterada. Volviendo a los orígenes de la fe, vemos que los primeros dioses señalan el inicio de la conexión entre los humanos y lo sagrado. Este inicio atestigua la presencia de personas de piel oscura como guías divinos, reflejos de lo sagrado y parte integral del misterio de la creación. Al reflexionar sobre esta riqueza simbólica y sobre la profunda presencia de lo sagrado africano en las primeras manifestaciones religiosas de la humanidad, surge una pregunta inevitable. Si estas deidades estaban tan extendidas, veneradas y eran tan visibles, ¿por qué fueron borradas de la memoria? ¿Por qué las imágenes que representaban a estos dioses desaparecieron de las narrativas oficiales, dando paso a rostros y rasgos diferentes a los que durante milenios se asociaron con lo divino? La respuesta a esta pregunta es compleja, pero debe ser enunciada y escuchada. La erradicación de la espiritualidad africana no fue una coincidencia, sino el resultado de un proceso deliberado y meticulosamente planificado, dirigido a la sustitución y con fines políticos, espirituales y coloniales. Este proceso comenzó con una transición masiva en el mundo antiguo de sistemas religiosos politeístas, donde coexistían numerosas deidades con diversas funciones, a la idea de un único Dios absoluto. El monoteísmo en sí mismo no es un problema, trajo consigo profundidad y belleza. Sin embargo, el problema surgió cuando este nuevo sistema, especialmente el monoteísmo judeocristiano, comenzó a desarrollarse dentro de estructuras de poder que buscaban algo más que la mera espiritualidad. Ansiaban el control, el dominio y la construcción de imperios. Un Dios único no solo se convirtió en el centro de la fe, sino también en el símbolo supremo del poder cultural. Todo lo que no encajaba en esta narrativa se consideraba una amenaza. Las deidades antiguas, especialmente las de origen africano, fueron estigmatizadas como paganas, bárbaras y falsas, no por su falsedad real, sino por la amenaza que representaban para la hegemonía del nuevo orden religioso, que debía presentarse puro, blanco y europeo.
La transición del politeísmo al monoteísmo en el contexto europeo no representó una mera evolución espiritual, sino más bien una purga simbólica, una especie de reinicio destinado a erradicar cualquier recuerdo de las raíces antiguas. Las imágenes de deidades de piel oscura no solo desaparecieron de la vista, fueron ocultadas, destruidas y reinterpretadas deliberadamente. Lo que alguna vez simbolizó la sabiduría ancestral pasó a asociarse con la ignorancia. El origen divino se transformó en idolatría y la conexión espiritual fue tildada de herejía. Esta supresión adoptó no solo una forma verbal, sino también visual. Pues la imagen siempre ha sido el símbolo más poderoso de la espiritualidad, lo que la gente ve, adora, toca, ante lo que se arrodilla y ofrece presentes. Por eso, en primer lugar, se destruyeron las imágenes, los templos fueron saqueados, los frescos raspados, las esculturas rotas, y en su lugar surgieron nuevas imágenes, blanqueadas, reinterpretadas, acordes con la nueva narrativa. La colonización romana jugó un papel clave en este proceso. Tras la adopción del cristianismo como religión oficial por el Imperio Romano, este se transformó de una doctrina de fe en un instrumento de poder. Y todo poder necesita símbolos para mantener su dominio. Fue en este período cuando comenzó la formación de lo que hoy se conoce como la Biblia. En concilios, como el de Nicea, los líderes políticos y religiosos determinaron qué textos se considerarían sagrados y cuáles debían ser rechazados. Los libros que narraban genealogías de ancestros, deidades con nombres no europeos, experiencias espirituales relacionadas con África y Oriente, fueron sistemáticamente eliminados. Además, los textos restantes fueron corregidos, editados y traducidos desde una perspectiva sesgada, para que el mensaje central siempre girara en torno a un Dios europeo lejano, que hablaba solo con un pueblo elegido, en el que no había lugar para las personas de piel oscura. Esta reestructuración de las escrituras, llevada a cabo para satisfacer intereses coloniales y geopolíticos, estableció un patrón que sigue vigente hoy en día. Según las personas de piel oscura aparecen en las escrituras solo como sirvientes, rebeldes, malditos, descendientes de Cam, un hombre que, según una interpretación distorsionada y racista, fue maldecido por Noé. Esta es una de las mayores distorsiones teológicas de la historia, que no solo blanqueó la divinidad, sino que también utilizó el texto sagrado para justificar el dominio de unos pueblos sobre otros. La espiritualidad se convirtió en un instrumento de dominación, lo que se agravó aún más con el desarrollo del colonialismo europeo. Los imperios que explotaron las tierras africanas y esclavizaron a sus pueblos llevaron a estos territorios la fe cristiana. Pero ¿qué clase de fe era esa? Era una fe presentada en forma de cruces blancas, imágenes de santos de ojos azules, Biblias traducidas por manos que ya habían borrado siglos de historia sagrada africana. Esta fe llegó con una llamada: olvidad a vuestros dioses, destruid vuestras imágenes, ocultad vuestros rituales. Y de nuevo, lo divino negro fue silenciado, no por su menor importancia, sino por su peligro para el proyecto de dominación global. El blanqueamiento de las imágenes, arraigado en la historia, no quedó en el pasado. Este proceso, aunque sutilmente, continúa en nuestros días. Muchas generaciones crecieron con la convicción de que Dios tiene piel blanca. Los profetas bíblicos poseen una apariencia clara, y Jesús se caracteriza por cabello liso y ojos claros. Innumerables películas, series de televisión y ediciones ilustradas de la Biblia siguen reforzando este estereotipo. Y cuando se intenta representar a Jesús como una persona de piel oscura, esto provoca una oleada de resistencia, críticas y rechazo. La respuesta es obvia: todavía nos encontramos en una estructura espiritual creada para la exclusión. Llevamos en nosotros una imagen imaginaria, moldeada por siglos de borrado.
Pero aquellos que observan, sienten y reflexionan son capaces de romper este círculo vicioso. Despiertan una antigua conexión con sus ancestros, miran más allá de los marcos impuestos, más allá de lo permitido. Regresan a sus orígenes, acercando la imagen de lo divino a su propio reflejo. Y esto, sin duda, es un acto de revolución. ¿Se ha preguntado cómo la imagen de Dios y de los personajes bíblicos fue sistemáticamente blanqueada a lo largo de los siglos? ¿Has sentido una disonancia al ver estas representaciones tan alejadas de la realidad geográfica y cultural de los textos originales? Si esto le hace reconsiderar lo aprendido, una investigación más profunda le mostrará cómo esta distorsión ha afectado nuestra percepción de los textos hasta el día de hoy. Si estas reflexiones ya le han causado inquietud o la pregunta, ¿realmente se borró a los dioses negros de la historia? Entonces los argumentos que siguen podrían sacudir sus convicciones aún más. No se trata solo de antiguas figuras mitológicas que desaparecieron con el tiempo, sino también de personajes clave de la Biblia, cuya apariencia y color de piel, aunque reflejados en los textos, fueron distorsionados intencionadamente. Ha llegado el momento de discutir abiertamente este problema. El color de piel de los personajes bíblicos no es un detalle insignificante, sino un reflejo de siglos de manipulación y de la profunda influencia de fuerzas coloniales, teológicas y culturales. Lo más alarmante es la comprensión de que el racismo religioso se ocultaba entre las líneas de una fe que debería haber otorgado liberación. Comencemos con una de las afirmaciones más directas de la Biblia que, si se lee de forma imparcial, debería alarmar a cualquiera. En el Cantar de los Cantares de Salomón 1:5 encontramos la frase «Soy morena, pero hermosa». Algunas traducciones que reflejan con mayor precisión el hebreo original dicen «Soy morena y hermosa». Esto no es una metáfora ni una comparación poética, sino una clara afirmación de identidad. La voz de la Midakik, heroína a quien muchos consideran la Sulamita, la amada de Salomón, resuena con orgullo y conciencia. Soy morena, soy hermosa. ¿Por qué esta afirmación se escucha tan raramente en sermones, estudios bíblicos e interpretaciones visuales de la Biblia? ¿Por qué en muchas ilustraciones esta mujer es representada con rasgos europeos, piel clara y cabello liso, cuando el texto indica claramente lo contrario? Pero esto es solo el principio. Dirijámonos a Moisés. La Biblia relata que creció en la corte egipcia como hijo adoptivo de la hija del faraón. Pasó décadas entre los egipcios, y en ningún lugar se menciona que su apariencia fuera diferente a la de ellos. Es crucial recordar que los egipcios de esa época eran africanos, con rasgos, cultura y estética distintivos. ¿Cómo pudo Moisés vivir entre ellos sin ser identificado como un extraño? La única explicación lógica es que se parecía a ellos. Los hallazgos arqueológicos confirman que la nobleza egipcia tenía rasgos africanos, no europeos. Las representaciones en tumbas, relieves de piedra y estatuillas recrean la verdadera imagen del pueblo. Si Moisés hubiera tenido piel clara y cabello liso, habría sido identificado de inmediato como extranjero. Además, el pueblo judío al que pertenecía Moisés estaba entre los egipcios como trabajadores y sirvientes y también poseían rasgos similares. Esto no es una mera suposición, sino una lógica histórica y una interconexión geográfica. Sin embargo, esta verdad ha sido olvidada o deliberadamente ignorada. Ahora, pasemos a la figura central de la fe cristiana, Jesús. ¿Con qué frecuencia la mirada de una persona se topa con imágenes de Jesús donde aparece con piel color marfil, ojos azul cielo y suaves ondas de cabello castaño claro o dorado que caen sobre sus hombros? Innumerables pinturas, crucifijos, películas y Biblias infantiles, de generación en generación, refuerzan esta imagen establecida. Sin embargo,
¿Qué pueden revelar las evidencias históricas, los manuscritos antiguos y los hallazgos arqueológicos sobre la verdadera apariencia de Jesús? Primero, debemos recurrir a la lógica. Jesús nació en Belén, creció en Galilea y pasó toda su vida en el Medio Oriente, una región donde el sol abrasador y el clima cálido forjan una apariencia étnica particular, distinta de la europea. Los habitantes de esta tierra en aquellos tiempos poseían una piel de tono marrón oscuro, rasgos semíticos, cabello oscuro y abundante, y ojos almendrados. Esto no es una mera suposición, sino un hecho confirmado, basado en investigaciones antropológicas. Pero esto no es todo. Existe un documento atribuido a Poncio Pilato, el gobernador romano que juzgó a Jesús. En esta misiva, que ha sido transmitida oralmente a lo largo de los siglos, se describe detalladamente la apariencia de Cristo. A pesar de que muchos eruditos la clasifican como apócrifa, posee un valor histórico al reflejar la percepción popular de la época. Pilato afirma que Jesús era un hombre de piel oscura, cabello abundante y aspecto humilde, cuya presencia impactaba no por una belleza europea, sino por una fuerza espiritual. Imagínese, incluso los romanos, que gobernaban en Palestina, veían en Jesús a un hombre con rasgos orientales, desprovisto de cualquier característica europea. ¿Cómo se produjo entonces su transformación en la imagen que hoy se puede ver en muchos templos? Esta metamorfosis no ocurrió de inmediato, fue un proceso gradual de blanqueamiento. A medida que el cristianismo se extendía por Europa, especialmente después de ser reconocido como la religión oficial del Imperio Romano, la imagen de Jesús comenzó a adaptarse a los gustos y preferencias de la nueva feligresía. Representar a un Salvador similar a la población dominante resultó ser más aceptable que mantener su apariencia original. Poco a poco, este Jesús europeo se convirtió en la norma, difuminando no solo su verdadero aspecto, sino también la conexión que las personas de ascendencia africana podrían haber sentido con él. No se puede negar que muchos niños negros crecieron sin encontrar el reflejo de su identidad en el Jesús blanco de las vidrieras, las pantallas de cine y las páginas de los libros. ¿Cuántos de ellos quizás creyeron inconscientemente que Dios tenía la piel clara? Y esta eliminación visual tiene profundas consecuencias, porque lo que el ojo ve resuena en el corazón. Cuando las personas con raíces africanas no ven su reflejo en las imágenes sagradas, la fe se convierte en una experiencia de alienación. Esto distorsiona la espiritualidad, enfría la cercanía a lo divino, y precisamente en esto radicaba el objetivo de la manipulación: distanciar, desunir, romper el vínculo entre lo sagrado y la identidad africana. Sin embargo, hoy en día cada vez más personas están despertando. Están redescubriendo las Escrituras, mirándolas con ojos frescos, buscan las fuentes originales, investigan libros perdidos y tradiciones olvidadas, leen lo que antes fue silenciado. Y es precisamente por eso que se crea esta narrativa, para reavivar ese fuego, para recordar que cada uno tiene derecho y debe verse reflejado en las imágenes sagradas. La historia de la salvación no fue escrita por un solo pueblo, sino por muchos, y los personajes bíblicos realmente tenían un color de piel que, en muchos casos, era negro. Reconocer esto no es una cuestión de orgullo racial, sino una cuestión de verdad. Es la restauración de lo que se perdió, la curación de un vacío creado violentamente a lo largo de generaciones. ¿Alguna vez ha reflexionado sobre el significado oculto de la frase «soy morena pero hermosa» del Cantar de los Cantares, o sobre la enigmática carta de Poncio Pilato? En nuestra investigación posterior, nos sumergiremos en las profundidades de los textos que fueron intencionadamente excluidos de la Biblia, para desvelar los secretos que guardan sobre verdades ocultas. En el momento en que creemos haber comprendido todos los aspectos de la historia,
haber tomado conciencia de la magnitud de la distorsión de las imágenes, el blanqueamiento de los personajes y el silenciamiento de la espiritualidad africana, surge ante nosotros una capa de información aún más profunda y quizás peligrosa. Se trata de textos que no se encuentran en la Biblia que conocemos, de libros que fueron retirados, prohibidos, ocultados o simplemente ignorados por la tradición religiosa occidental. Y no son meros rumores o invenciones modernas, sino escrituras antiguas, reconocidas por diversas comunidades religiosas a lo largo de los siglos, pero que desaparecieron misteriosamente del canon oficial. Estos libros podrían haber ofrecido una versión completamente diferente de la historia, una que habría resaltado la herencia africana, el linaje espiritual negro y la presencia de deidades que no se ajustaban a los estándares establecidos por los colonizadores de la fe. Surge una pregunta legítima: ¿por qué fueron excluidos estos libros? ¿Quién tomó la decisión de su ausencia en la Biblia? Y, lo más importante, ¿qué contenían exactamente estos textos que representaba tal amenaza para los intereses del poder religioso dominante? Comencemos con el libro de Enoc, uno de los textos más fascinantes y controvertidos de la antigüedad. Enoc, bisabuelo de Noé, cuya historia se menciona brevemente en el Génesis, donde se dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Sin embargo, esto es solo una pequeña parte de la narración. El libro completo de Enoc describe en detalle las visiones celestiales de este personaje y su viaje al mundo espiritual, donde conversa con ángeles, es testigo de juicios divinos y revela verdades sobre la creación que están ausentes en los libros tradicionales. Atrae especial atención el relato de Enoc sobre seres que descendieron del cielo, los llamados vigilantes, quienes se unieron con las hijas de los hombres y engendraron una raza de híbridos, los gigantes. Estas criaturas corrompieron la tierra, transmitieron conocimientos prohibidos a los humanos y provocaron la ira de Dios. Es este punto el que genera mayor preocupación. El libro de Enoc sugiere que entre el cielo y la tierra sucedieron muchas más cosas de las que conocemos, y que los pueblos antiguos tuvieron acceso a estas revelaciones antes de que la Biblia fuera editada en su forma actual. El libro de los jubileos también juega un papel importante en este rompecabezas. Narra las historias del Génesis y el Éxodo en secuencia cronológica, organizando los eventos en ciclos de 49 años, llamados jubileos. Es importante destacar que este libro subraya el origen africano de varios personajes bíblicos y ofrece interpretaciones alternativas de la división de pueblos y tierras después del diluvio, colocando las regiones africanas en el centro del plan divino, algo que ha desaparecido por completo de la Biblia oficial. ¿Qué motivó a los líderes religiosos a suprimir este punto de vista? ¿Por qué eliminar precisamente aquellos textos que resaltan la presencia de los pueblos negros en los orígenes de la humanidad? El enigmático libro de los gigantes, que amplía las narraciones de Enoc, profundiza aún más en la historia de los Nefilim, seres gigantes nacidos de la unión entre ángeles y humanos. Este texto revela escenas de guerras cósmicas, narra sobre antiguas civilizaciones y catástrofes causadas por las acciones de estos colosos. Sin embargo, más allá de lo sobrenatural, en estos textos se percibe un subtexto más sutil, el conocimiento divino. Los contactos espirituales y el origen de los pueblos no estaban concentrados exclusivamente en una sola nación o territorio, lo que contradice la narrativa comúnmente aceptada. Por el contrario, demuestran una diversidad étnica y geográfica mucho mayor de lo que los compiladores de la Biblia occidental habían admitido. Estos libros eran conocidos y utilizados por diversas comunidades judías y cristianas primitivas. El libro de Enoc, por ejemplo, gozaba de particular autoridad entre los cristianos etíopes,
quienes aún lo conservan en sus versiones de la Biblia. Es importante señalar que la Iglesia Ortodoxa Etíope es una de las tradiciones cristianas más antiguas del mundo, originada en el continente africano en tiempos apostólicos. Si esta iglesia ha conservado estos libros en su canon durante siglos, ello atestigua su importancia. ¿Por qué entonces estas obras fueron rechazadas por las autoridades religiosas de Europa precisamente durante el período de expansión del cristianismo como herramienta del poder imperial? La respuesta apunta, una vez más, a una supresión deliberada. Estos textos revelaban la diversidad de experiencias espirituales, incluyendo menciones de personas negras, regiones africanas y conceptos divinos que no encajaban en el modelo europeo. Valoraban la sabiduría ancestral, los sueños proféticos y la comunicación directa con lo divino, dando voz a personajes que no se ajustaban a la imagen idealizada creada por las autoridades blancas. Por eso fueron excluidos, silenciados, declarados apócrifos, es decir, no inspirados por Dios, a pesar de que fueron utilizados por generaciones de creyentes que veían en ellos una revelación. Existe una teoría de que muchos de estos libros contienen claves espirituales para la liberación de las mentes colonizadas por la religión, que encierran códigos, símbolos y verdades que otorgan poder, y por eso debían ser ocultados. Si las personas negras comprenden que estuvieron presentes en las escrituras desde el principio, que su linaje es parte del plan divino, que su historia no comenzó con la esclavitud, sino con el contacto directo con lo sagrado, esto destruirá el control espiritual que se impuso durante siglos. La exclusión de estos textos no fue solo una elección teológica, sino una decisión política y estratégica dirigida a establecer el dominio. Estos libros perdidos representan secretos de la espiritualidad negra que sobrevivieron a todos los intentos de destruirla. Pero estas voces están regresando. Personas de todo el mundo están releyendo, traduciendo, estudiando y compartiendo estos textos, redescubriendo una conexión con lo divino que no pasa por los filtros del colonialismo. Cuando uno se da cuenta de que existe un plan consciente para excluirle de la narrativa espiritual, surge una necesidad apremiante de reunirse con lo que fue arrebatado. El propósito de todo esto es recordar que en la historia de la fe hay mucho más de lo que se encuentra bajo las cubiertas de cuero de la Biblia, que existen páginas arrancadas, voces silenciadas, linajes ocultos, y que ha llegado el momento de recuperar todo esto con coraje, conciencia y verdad. En la búsqueda espiritual de la verdad, es posible que haya encontrado menciones del libro de Enoch, los jubileos, el libro de los gigantes. Estos textos, llenos de relatos sobre ángeles, gigantes y mundos espirituales, a menudo difieren de las doctrinas eclesiásticas comúnmente aceptadas. Si este conocimiento le parece una revelación, es solo el comienzo del camino para comprender nuestras raíces espirituales. Conciencia de la magnitud del ocultamiento de textos antiguos y la exclusión deliberada de narrativas espirituales africanas de las Sagradas Escrituras nos lleva a la cuestión de la responsabilidad por estas distorsiones. No se puede hablar de ocultamiento sin nombrar la fuerza que dio forma a la comprensión moderna de la Biblia. Esta fuerza tiene un nombre, un rostro y una estrategia: el cristianismo europeo, o más precisamente, romano. En un momento determinado de la historia, la espiritualidad dejó de ser una búsqueda sincera de lo divino y se transformó en un instrumento de dominación, control y construcción de un imperio. La figura clave en esta transición fue el emperador romano Constantino. Él no fue ni apóstol, ni profeta, ni discípulo de Jesús. Fue un líder político y estratega militar que vio en el cristianismo el potencial para unir el imperio bajo una fe única, pero una fe formada a su propia discreción.
La conversión de Constantino al cristianismo fue más una maniobra política que una profunda experiencia espiritual. Se dio cuenta de la creciente influencia del cristianismo y decidió no combatirlo, como sus predecesores, sino utilizarlo para consolidar su poder. A partir de ese momento, la fe de Cristo, que surgió entre los perseguidos y desfavorecidos, fue apropiada por un imperio conocido por su opresión y violencia. La sencillez de la fe se transformó en una religión de Estado. En el año 325 de nuestra era, en estas circunstancias, se convocó el Concilio de Nicea. Constantino reunió a los líderes eclesiásticos para establecer las bases de la fe cristiana y, lo que es más importante, para definir los textos canónicos. Es crucial comprender la gravedad de la situación. Un emperador, no un líder espiritual, decidía qué textos serían considerados sagrados. Naturalmente, sus decisiones estaban dictadas por los intereses del imperio. Textos que elogiaban el poder popular, mencionaban a pueblos africanos como protagonistas o abordaban temas místicos ajenos a la lógica romana fueron excluidos. Otros textos fueron modificados y adaptados para ajustarse a una doctrina centralizada y controlada. Así comenzó el uso sistemático de la fe como instrumento de colonización. La Biblia se convirtió en un símbolo del poder imperial, un texto divino en manos de la élite política. Es trágico que esta Biblia filtrada y distorsionada se haya difundido por todo el mundo como la verdad absoluta, mientras que los textos antiguos, vinculados a las tradiciones africanas y orientales, fueron condenados, quemados y entregados al olvido. La espiritualidad se transformó en una mercancía, una herramienta de guerra, una justificación para la esclavitud, los asesinatos y el dominio. Durante muchos siglos, las instituciones religiosas fueron utilizadas como instrumento de opresión, y Europa no fue la excepción, recurriendo a ellas para justificar la esclavitud de millones de africanos. Predicadores y clérigos difundieron interpretaciones racistas, presentando a las personas negras como descendientes del maldito Cam. Esta interpretación profundamente arraigada y distorsionada, implementada como doctrina durante siglos, creó un abismo espiritual, separando a las personas negras de lo divino. Así, la Sagrada Escritura, destinada a liberarse, convirtió en cadenas ideológicas. Es importante señalar que esta no era la Biblia original, sino una versión europea sujeta a falsificación, distorsión y manipulación política. La conciencia de la magnitud del daño espiritual causado se vuelve cada vez más aguda. La imagen de Cristo, quien estuvo cerca de los desfavorecidos, nació en una tierra oprimida y nunca buscó crear un imperio, fue transformada en un símbolo imperial. El Cristo europeo, con su piel clara y sus ojos, fue impuesto como un estándar universal, dominando no solo en los templos sino también en la mente de las personas, moldeando la imaginación espiritual de generaciones enteras. Lamentablemente, muchos aceptaron esta imagen sin un examen crítico, ya que el poder, revestido con los ropajes de la fe, se vuelve prácticamente incuestionable. Sin embargo, ha llegado el momento de disipar este engaño y destruir el mito de que el cristianismo europeo es la verdadera encarnación de la fe. Es necesario volver a los orígenes y comprender que la fe de los primeros cristianos, que fueron perseguidos, que vivieron en Etiopía, que se refugiaron en las catacumbas, que estudiaron el libro de Enoc y que se reunían en casas y cuevas, estaba mucho más cerca de sus raíces africanas que del lujo ostentoso de los templos romanos. Necesitamos valor para enfrentar la verdad y reconocer que una parte significativa de nuestro conocimiento sobre Dios, la Biblia y la Iglesia, fue moldeada dentro de la lógica imperial. El imperio, como se sabe, no está interesado en la liberación, su objetivo es el dominio. Este dominio espiritual ha perdurado durante siglos, permeando el colonialismo y determinando cómo se enseñaba la fe en América, África y Asia.
Se infiltró en iglesias, escuelas y traducciones. Incluso hoy, cuando buscamos regresar a nuestras raíces, encontramos resistencia, ya que muchos prefieren una versión adaptada, purificada, blanca y occidentalizada de la fe. Sin embargo, aquellos que están dispuestos a ir más allá de estos límites y enfrentar la historia cara a cara, están impulsados por la madurez, el coraje y la sed de verdad. La realidad es que el cristianismo europeo no solo reinterpretó las escrituras, sino que también las utilizó para crear una narrativa que excluía a las personas negras de la esfera de la santidad, borrando las voces africanas de la teología y suprimiendo el legado espiritual de todo un pueblo. Pero ahora la situación está cambiando, y comienza un proceso de restauración de lo perdido, de identificación de quienes cometieron estas atrocidades y de reescritura de la historia basada en la verdad, la justicia y la conciencia. Si estas palabras resuenan en usted, es importante considerar una ruptura con la fe colonial. Esta frase no es solo una declaración, sino un compromiso y una decisión de no aceptar más una espiritualidad formada por el imperio. El desplazamiento sistemático de la presencia africana de las tradiciones bíblicas y cristianas abre nuevos horizontes de percepción. Y el Dios negro, trascendiendo el Medio Oriente y África, se manifiesta en diversas culturas y sistemas espirituales de todo el mundo. Esta espiritualidad universal, al manifestarse bajo diferentes nombres, porta la misma energía, fuerza y símbolos, representando una conexión ancestral, dividida por los idiomas, pero no perdida, sino solo silenciada. En la tradición hindú, Shiva, el dios de la transformación, señor de la creación y la destrucción, es representado con piel oscura, cabello rizado, serpientes y ojos llenos de sabiduría. Esta imagen no está lejos de lo divino africano, está profundamente conectada con los ciclos de la naturaleza, el ritmo de la vida y la espiritualidad interna. Su danza en medio del fuego sagrado recuerda los rituales africanos que utilizan la danza como una forma de canalizar lo divino. Esto no es una simple coincidencia, sino una conexión. Los orishas africanos, fuerzas de la naturaleza que se manifiestan en el agua, el fuego, el viento, el bosque, el rayo, el mar, el hierro, la justicia y la curación, no solo han sido borrados, sino también demonizados. Son manifestaciones de lo sagrado en la vida cotidiana y tienen mucho en común con las figuras bíblicas. Shango, que encarna la justicia, el trueno y la rectitud, juzga, sopesa las acciones y castiga con fuego y relámpagos, recordando a Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, que se manifiesta en el trueno, desciende con fuego sobre el Sinaí, juzga y exige justicia con poder. Quizás sea el mismo arquetipo bajo diferentes nombres. Oshala, que crea a los seres humanos del barro y les insufla vida, los guía con sabiduría, de manera similar a Dios, quien creó al hombre del polvo de la tierra y le insufló el aliento de vida en el Génesis. Esta es la misma energía creativa, pero en diferentes manifestaciones. Yemanjá, madre de las aguas, está asociada con el cuidado, la fertilidad y el útero de la creación, atributos atribuidos al Espíritu de Dios y a figuras femeninas como la sabiduría en Proverbios y la imagen de la Jerusalén celestial, madre de todo lo existente. En las antiguas tierras al sur de Egipto, en el territorio de Nubia, se veneraba a un dios cusita con piel del color de la noche, rasgos expresivos y una mirada penetrante. Este dios guerrero, protector, estaba estrechamente relacionado con el poder real y el linaje de los gobernantes etíopes. Las leyendas cuentan que los cusitas y sus descendientes fueron portadores de sabiduría espiritual, líderes elegidos por Dios. E incluso la Biblia, aunque de forma concisa, reconoce la grandeza de los reyes etíopes. El libro del profeta Sofonías menciona a un pueblo más allá de los ríos de Etiopía que adorará al Señor. Los salmos resuenan:
Etiopía extenderá sus manos a Dios. Este pueblo, esta tierra, esta cultura, son una parte integral de un patrimonio espiritual que fue relegado a la periferia de la historia, mientras que el centro de la fe adquirió un matiz diferente. ¿Por qué las deidades de los pueblos negros de culturas tan distantes entre sí tienen un parecido asombroso? ¿Es una coincidencia o acaso los africanos, los indios, los pueblos antiguos de Asia e incluso los judíos crearon de forma independiente los mismos símbolos? ¿O existe una memoria espiritual común, un conocimiento ancestral que trasciende el tiempo y busca ser reconocido? Al mirar el mundo con ojos libres de estereotipos eurocéntricos, se puede ver que los pueblos negros de todo el mundo están unidos por una espiritualidad común. Una espiritualidad conectada con la tierra, el cuerpo, los ancestros y los elementos. Y esta espiritualidad no es en absoluto de segunda categoría. Por el contrario, es profunda, sabia, fuerte y antigua. Sorprendentemente, incluso después de siglos de opresión, esta antigua sabiduría sigue resonando, penetrando incluso entre las líneas de la propia Biblia. La sabiduría africana está presente allí, oculta en frases que la tradición teológica trató de convertir en alegorías, pero que en realidad encierran profundos significados espirituales. Cuando Jesús dice que el reino de Dios está dentro de nosotros, toca un principio fundamental para las religiones africanas. Ashe, dicen, es la fuerza vital que habita en cada ser, conectando todo con lo sagrado. Cuando el Apocalipsis habla de aguas vivas que fluyen del trono de Dios y sanan a las naciones, resuena con los rituales de purificación en la antigua África, donde los ríos y mares se consideraban canales sagrados de sanación, reconciliación y renacimiento. Cuando la Biblia dice que el Espíritu se cernía sobre las aguas al principio de todo, repite una enseñanza común en muchas cosmovisiones negras. Todo nace del agua, del útero, del flujo, de lo invisible que se transforma en vida. Y surge de nuevo la pregunta, ¿por qué no se habló de esto antes? ¿Por qué los pastores no mencionan a Shiva? ¿Por qué en las iglesias no se enseñan los paralelismos entre los orishas y los personajes bíblicos? ¿Por qué el dios Kusita fue relegado al olvido? ¿Por qué existe una resistencia tan fuerte a reconocer que lo sagrado en una persona negra también es sagrado? La respuesta es simple y triste. Si una persona negra, pobre y marginada despierta a esta verdad, obtendrá libertad. Y aquellos que despiertan, que comprenden su conexión con lo divino, ya no aceptarán ser oprimidos. Una fe que libera es también una fe que causa inquietud a quienes buscan dominar. En definitiva, si estas reflexiones han resonado en ti, permítete considerar que la espiritualidad africana vive en ti. Es hora de demostrar que las raíces tienen un matiz oscuro, que la sabiduría ancestral es inconmensurable y que lo sagrado nunca ha sido monocromático. Continuemos nuestra inmersión, pues ha llegado el momento de integrar este conocimiento en lo más profundo de nuestro ser. A estas alturas, te habrás dado cuenta de cómo las deidades de origen africano fueron olvidadas, cómo los textos sagrados se formaron bajo la influencia de ambiciones políticas y coloniales, cómo figuras clave de la espiritualidad cristiana adquirieron rasgos europeizados y cómo existen sorprendentes paralelismos entre las tradiciones africanas y el simbolismo bíblico. Sin embargo, ahora lo más importante no es solo la observación externa, sino también la contemplación interna. Sí, se trata de ti, de lo que estas revelaciones dicen sobre tu identidad espiritual personal. Pues en su esencia, este viaje no es simplemente un estudio de hechos históricos, teología o arqueología. Es ante todo un camino de reconocimiento, reunificación y sanación. Y probablemente esta es la etapa más difícil, ya que te obliga a enfrentarte a un legado perdido y a reconocer la necesidad de restaurarlo.
Durante siglos a los africanos se les enseñó a creer que la santidad tenía un tono determinado y que ese tono no coincidía con el suyo propio. El impacto psicológico de este fenómeno es verdaderamente destructivo. Desde la primera infancia, en muchas familias e iglesias, la espiritualidad que se enseñaba reforzaba imágenes sagradas ajenas, que no reflejaban ni el color de la piel, ni el tipo de cabello, ni la complexión. La escritura se presentaba como la historia de un pueblo ajeno, de tierras lejanas y personajes casi inalcanzables. Pero, ¿dónde estabas tú en todo esto? ¿Dónde estaba tu gente? ¿Dónde se reflejaba tu historia? El resultado es una fe desvinculada de la autoidentidad. Esto ocurre cuando sientes amor por Dios, pero no respetas tus raíces. Cuando te postras ante lo sagrado, pero rechazas a tus ancestros. Cuando te arrodillas ante el altar, pero te sientes espiritualmente incompleto. Y esto, amigos, es una herida que no cicatriza, una herida que fue infligida deliberadamente, porque un pueblo que no se reconoce en lo sagrado es más fácil de controlar. Pero permítanme preguntarles, ¿y si este silencio en la escritura no es solo un acto de borrado? ¿Y si también es una llamada, un desafío, un grito silencioso que insta a buscar más allá de las páginas visibles? ¿Y si la ausencia de deidades africanas en la escritura es en realidad una invitación a repensar lo que ha sido ocultado? Porque al darte cuenta de lo que te ha sido negado, comienzas a restaurar no solo una nueva visión espiritual, sino también una nueva percepción de ti mismo. Y esto lo cambia todo radicalmente. No eres solo un creyente. Eres parte de un antiguo linaje espiritual. En tu sangre fluye la memoria de gobernantes, sacerdotes, sanadores, guerreros, videntes, mujeres sagradas, hombres que poseían una profunda sabiduría, personas que se comunicaban con lo divino incluso antes de la aparición de cualquier doctrina. En tu estructura genética está arraigada la misma energía que la de aquellos que realizaban rituales bajo la luz de la luna, que invocaban protección con hierbas y cánticos, que veían a Dios en la tierra, en el cielo, en el agua y en el fuego. Y cuando te das cuenta de esto, algo dentro de ti despierta. Tu fe deja de ser algo heredado y se convierte en algo vivo. Empiezas a moverte de otra manera, a orar de otra manera, a pensar de otra manera, porque ahora sabes que tienes un lugar en la mesa común. Que el trono del Altísimo nunca fue exclusivo, que lo divino no tiene límites, ni color, ni idioma. Muchas personas pueden estar atravesando un período de profunda reevaluación interna. Quizás desde la infancia se les inculcó que la herencia ancestral era exclusivamente negativa, que los orishas se presentaban como demonios y que las creencias de los pueblos africanos eran falsas e ignorantes. Sin embargo, después de un análisis y una reflexión cuidadosos, llega la comprensión de que tal punto de vista fue parte de un proyecto manipulador a gran escala. Este descubrimiento puede causar sentimientos dolorosos y confusión, pero al mismo tiempo se convierte en el comienzo del camino hacia la verdadera libertad. Porque la conciencia de pertenecer a algo divino, con raíces antiguas y una fuerza poderosa, libera de la necesidad de buscar reconocimiento en sistemas que nunca los aceptaron por completo. Esto permite construir la propia espiritualidad sobre una base sólida, arraigada en sus orígenes. Cabe preguntarse, ¿con qué frecuencia surgió la sensación de exclusión de la historia sagrada? ¿Cuántas veces hubo que escuchar sermones en los que no se encontraba el reflejo de la propia experiencia? ¿Con qué frecuencia, al entrar en los templos, se sentían más como invitados que como legítimos herederos? Una situación así debe cambiar, y esto sucederá cuando cada uno asuma la responsabilidad de conocer, reflexionar críticamente y restaurar lo que se ha perdido. No se trata de renunciar a la fe como tal,
El objetivo es purificarla de distorsiones, devolverla a quienes se les arrebató y restablecer la conexión entre los pueblos africanos y lo sagrado. Esto no solo es importante, es extremadamente necesario. Al mismo tiempo, es fundamental recordar que no se trata de crear nuevas divisiones basadas en nosotros contra ellos, sino de lograr justicia espiritual, reparar los daños y sanar las heridas infligidas por las mentiras teológicas. Estas heridas solo pueden ser curadas por la verdad que emana de los ancestros, por lo tanto es necesario seguir reflexionando. Lo que les ocurrió a los cuerpos de los africanos en el pasado fue terrible, pero lo que se hizo con sus almas en nombre de la fe fue aún más destructivo. Ha llegado el momento de sanar ambas heridas. Es necesario mirarse a uno mismo, a la propia historia y al propio pueblo con atención. ¿Acaso se puede concebir la idea de que Dios pudo haberlos ignorado? ¿Pudo el Creador haber borrado de la historia siglos de fe, rituales, sabiduría, resistencia y espiritualidad nacidas del trabajo de los pueblos africanos? Esto no es verdad. La ausencia de menciones de deidades africanas en los textos religiosos conocidos es una llamada a su redescubrimiento. Es un espacio vacío que espera ser llenado por la voz, por la búsqueda y por el coraje de mirar donde otros no quieren mirar. Y al hacerlo, uno se restaura a sí mismo, obtiene la oportunidad de verse con nuevos ojos y se da cuenta de que lo sagrado siempre perteneció, incluso cuando intentaron ocultarlo. Si has llegado hasta este punto, deberías reflexionar: soy parte de un linaje sagrado. Esta frase es un símbolo, una declaración y una respuesta al silencio impuesto. Este es solo el comienzo del viaje. Si lograste llegar hasta este punto, es testimonio de un despertar y de una profunda comprensión de cada parte de este camino. La verdad conduce a la liberación.